23:19. Si gustan apuntarlo o buscarlo en su Biblia, está bien. Debemos de confiar en lo que Dios nos dice en su palabra. Pero siempre Dios, en cada doctrina que es enseñada en su palabra, maravillosamente se une una con la otra. Nunca se contraponen, siempre se ayudan una entre sí. Cuando nos están mintiendo, bueno, esa es la manera en que podemos saber que nos están mintiendo. Cuando una doctrina no se apega a la Biblia o se contrapone a una doctrina que está plasmada en su palabra. Dios nos dice aquí, 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es como una retórica. O sea, Dios cumplirá su palabra. Debemos pedir y se nos dará. Dice que porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estos textos han sido transgiversados malamente por las falsas doctrinas. Quiero comentarles que esta promesa no es un cheque en blanco al portador para que vengas y pidamos casas, autos o una cuenta con muchos números en el banco, que mucha gente ha sido engañada de esa manera. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros pidamos. Lo que pide de nosotros es que nos entreguemos primeramente a Él para que seamos salvos. Ya nuestros hermanos hicieron algunos comentarios de algunos textos que hay, porque hay muchísimos con los que podemos sustentar que eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué nuestras oraciones, cuando nosotros pedimos, no son escuchadas? ¿Quieren buscar en Santiago 4:3? Ahí hay una respuesta. Nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. También en Isaías 59:1-2 nos da otra razón. Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharos. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Santidad, trabajo. Nos dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Deuteronomio, si quieren apuntarlo, es 10:12-13. Ahí nos da, en estos textos, para temer a Dios, andar en sus caminos, amarle, servirle, guardar sus mandamientos. Estos tienen que ir a fuerzas acompañados en nuestra vida para que Dios pueda escucharnos y para poder pedir correctamente. Y esto sabemos y lo hemos escuchado de nuestros hermanos, es personal. Yo creo que más de alguno
de los que Dios ha alcanzado. Nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros seres queridos. Nuestro hermano Josué citó una parte donde o somos amigos de Dios o somos enemigos. Y en el día del juicio, porque va a haber un día del juicio, Dios lo dice en su palabra, o estaremos a su mano derecha o estaremos a su mano izquierda. Por eso es necesario que pidamos lo primordial para empezar, es que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. El Dios de la Biblia no es un Dios que viene y toca tu puerta. No. Él, el Dios que nos predica la palabra, nosotros necesitamos completamente arrepentirnos y suplicarle misericordia, gracia, para después poder trabajar en la obra. También en Primera de Pedro 3:10 al 12 es un paralelismo, y Salmo 34, 12, 16. Si quieren apuntarlo, pero leemos Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, versículo del 10 al 12. Es exactamente lo mismo que está en Salmo 34, del 12 al 16. Dios nos dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose se serán deshechos? No, discúlpenme, estoy leyendo segunda. Es primera. Primera de Pedro 3:10. Estaba yo leyendo segunda. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y es exactamente lo mismo que está en el Salmo 34, 12, 16. También debemos de pedir, como dice Mateo 21, 22, si gustan apuntarlo. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiremos. En Marcos 11, 24, por eso os digo que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Pero ¿qué debemos de pedir? Debemos de pedir lo que dice en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? ¿Por qué esto y no todo lo demás? No es que sea malo en sí, pero es mejor las cosas espirituales. Hay que recordar la otra promesa que tenemos en Mateo 6, 31, 33, lo acabamos de leer. Todas las demás cosas serán por añadidura, dice su palabra, buscando primeramente las cosas espirituales, buscar siempre darle la gloria y honra a nuestro Señor.
¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La mejor manera, se nos ha predicado muchísimas veces, es orando, es meditando y escudriñando su palabra. En pocas palabras, es pasar más tiempo con Dios. ¿Cómo le vamos a conocer si no leemos su palabra? ¿Cómo le vamos a conocer si no oramos? Si gustan apuntar estos textos, ahí muestra de la voluntad de Dios Juan 17:3, Primera de Juan 2:3 al 4, Efesios 4 al 13, Efesios 4, versículo 13, Segunda de Pedro 1:2, Proverbios 2, del 1 al 6. Y hay que recordar que nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Y eso nos lo dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No debe de haber en nosotros orgullo ni soberbia. Dios nos recuerda que todo Él nos lo da. Recordemos también, por favor, si quieren apuntarlo, en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. Filipenses 2:13, Dios opera en nosotros el querer como el hacer. Al final del día nos damos cuenta que ni siquiera somos nosotros mismos. Todo nos es regalado. Todo es de gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Para terminar, es hacerles una invitación a que busquemos a Dios para hacer nuestras todas y cada una de las promesas que hay en su palabra. Si no somos hijos, las promesas no son de nosotros. Las promesas son para sus hijos. Lamento decirles esto. Para que andemos en buenas obras, no para ganar el favor de Dios. Es para que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para eso debemos de actuar correctamente y vivir como Dios nos manda. Para todos aquellos que aún no han doblado su rodilla, es de reconfortar su alma. Lucas 15, 11 al 32, es la parábola del hijo pródigo. Y la acompaño con el texto de Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Se los aseguro que Dios no les echará fuera. Dios es fiel. Y a todos nosotros, los que Dios nos ha alcanzado por su sola gracia, por su sola voluntad, que se nos grabe Gálatas 5:22 al 23. Pedir esto, crecimiento espiritual, en lo personal, como iglesia, en nuestras familias. Es lo que más anhelamos todos y cada uno de nosotros, no lo dudo. Que todos los que escuchan o han escuchado el Evangelio sean salvos. Porque da temor pensar que el día del juicio se acerca y el fin que tendrá no es bueno. Que Dios nos ayude a ver siempre a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra norma de fe y práctica. Lo hemos escuchado en cada predicación, en esta iglesia, en otras iglesias. Buscar a Dios, que Dios nos ayude en nuestras familias a hacer cuchillitos de madera. Duro y dale. Y Cristo, y que nuestros hijos se harten de escucharnos y que algún día esas palabras retumben en su mente y en su corazón. Eso lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
Empezamos nuestro día el día de hoy con el Salmo 145 que dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Hoy, hermanos, pretendo hablarles de la alabanza en la adoración. En la palabra podemos encontrar como el propósito principal del plan de redención a la adoración. Hemos sido reconciliados por medio de la cruz para ser adoradores de Dios. Podemos ver en Efesios 1, del 5 al 6, que dice: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Nos dice que fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. Siempre la adoración fue la actividad para la que fuimos creados, y esta fue interrumpida por la caída en el Edén, pero ahora en Cristo es restablecida. En el Antiguo Testamento vemos a Dios dando mandamiento para su adoración. Eran figuras que ahora en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, conocemos. ¿Cuál es la verdadera adoración que agrada a Dios? Podemos definir la palabra adoración como rendir culto o tributo a Dios. En la vida cristiana le rendimos culto mediante la oración, la lectura de la palabra, la reunión, la alabanza, etc. Hoy, hermanos, me quiero centrar en la alabanza y qué dice la Biblia sobre ella. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que los salmos eran el himnario de Israel. Y en el Nuevo Testamento podemos, por ejemplo, ver la imagen en donde Juan vio en Apocalipsis a 1.000.000 de millones dando honra y gloria y alabanza. Es una actividad que haremos por toda la eternidad. Tengo 3 preguntas, hermanos. ¿A quién le cantamos? ¿Qué le cantamos? ¿Y cómo le cantamos? La primera pregunta sería: ¿a quién le cantamos? La alabanza debe ser una expresión verbal de la admiración a Dios. Debe ser una expresión verbal de la admiración a Dios. Podemos ver en Hebreos 13:15 que dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice el autor de Hebreos que la alabanza es un fruto de labios que confiesa su nombre. Cuando cantamos, confesamos quién es nuestro Dios, su grandeza, sus atributos, su naturaleza y sus obras. La alabanza debe estar enfocada solamente a Dios, centrada solamente en Él. Déjenme hacer una aclaración. La adoración no es una acción de gracias, porque entonces se convierte el hombre y sus bendiciones en el foco de la adoración. Por tanto, es necesario centrar toda nuestra atención en Dios y su obra en la cruz, en la cual hemos sido reconciliados como adoradores. Es en la cruz donde conocemos aún más a este Dios trino. La segunda pregunta sería: ¿qué es lo que cantamos? La alabanza como un medio de la expresión de la verdad. La alabanza como un medio de la expresión de la verdad. Podemos ver en Juan 4, del 20 al 24, Juan 4, del 20 al 24, que dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vemos cómo Cristo le dice a la mujer samaritana cómo es la verdadera adoración. El centro de la adoración debe ser la verdad escrita en la palabra de Dios. Mientras más conocemos el carácter de Dios, más podemos reconocerlo. Mientras más sea nuestra comprensión de la verdad, mayor es nuestra capacidad de adoración. Toda experiencia espiritual debe comenzar en la mente, a una verdad que ilumine nuestro entendimiento de la grandeza de Dios y su obra. Deben ser verdades bíblicas las que se canten. La tercera, ¿cómo es que cantamos? La alabanza como un medio de expresión de un corazón adorador. La alabanza como un medio de expresión de un corazón adorador. El estándar del himno o canción es un contenido de la palabra en su letra. Es la proclamación más efectiva de la verdad y no una emoción. No se trata solo de cantar en coro, sino la verdad que se proclama. Es decir, no se trata del ritmo, de la entonación o de la habilidad que tenemos de cantar, o de una respuesta a lo que me hace sentir. Debe ser la respuesta a un corazón humillado, consciente de no ser digno, que estamos acercándonos a un Dios santo, cantando con un temor reverente. Para concluir, hermanos, que no sea nuestro motivo de adorar a Dios para que seamos bendecidos, pero cuando adoramos, sí somos bendecidos. Porque cuando lo adoramos, encontramos gozo, nos acercamos más a Él, le conocemos más, nos relacionamos más íntimamente con Él, encontramos el propósito para el cual fuimos creados, nos prepara para la vida eterna. Hermanos, veamos la importancia de la alabanza que le agrada a Dios. Es la actividad que debemos hacer y estaremos haciendo por toda la eternidad. La alabanza es la parte en que todo creyente participa de manera práctica en el culto. Nosotros recibimos todo de Dios y nada podemos darle más que nuestra adoración. Es lo único que podemos ofrecerle. Por eso debe ser una práctica activa y consciente de quién es nuestro Dios. Cuando nos preparamos para el día del Señor, es desde que amanece. No tomemos la alabanza como cuando tomamos ese tiempo para llegar al cine y los anuncios antes de que empiece la película, como un margen de tiempo antes de la predicación. Cada parte de la adoración de este domingo es tan importante una como la otra. Hermanos, los invito a que uno de los propósitos de este año sea que nuestra alabanza sea con toda su mente, espíritu y corazón. Gracias y sigamos alabando al Señor. Hola, buenos días a todos, hermanos. Nos da mucho gusto estar aquí visitándolos desde Irapuato. Yo crecí en esta congregación, entonces nos da mucho gusto ver a mucha gente nueva y es un gozo venir a compartir un poquito de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo quiero compartirles algo muy, muy básico. Ya lo compartí una vez ahí en la Acción de Gracias en Irapuato, entonces les pido a los hermanos paciencia. Vamos a hablar sobre el agradecimiento, ¿sí? Un tema muy importante que muchas veces dejamos pasar. Y el día de hoy vamos a estudiar el agradecimiento en 4 puntos. El primer punto va a ser definir lo que es agradecimiento, la gratitud, perdón. El punto 2 va a ser gratitud de un inconverso. El punto 3, gratitud de un creyente. Y concluiremos con un examen final, viendo la gratitud que tenemos nosotros como creyentes, al llamarnos creyentes, ¿sí? Entonces, ¿están listos? Vamos a comenzar. Si ustedes se meten a su computadora y le ponen ahí en el Google gratitud, les va a arrojar ahí un sinnúmero de definiciones, ¿no? Entre las definiciones que más me gustaron, se lo voy a leer, dice así, gratitud, dice: sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle, ¿sí? Ahí les va otra vez. Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle.
ahí es algo importante, ha hecho un favor. O sea, si se fijan, la gratitud de una persona normal, según el Google, es cuando ha recibido algo, ¿sí? Tú vas a estar agradecido cuando has recibido algo, ¿sí? No hay si no has recibido nada, pues no hay agradecimiento. Entonces, vamos a empezar con el punto número 2, gratitud de un inconverso. Y para eso me voy a permitir platicarles una anécdota breve. Cuando yo era niño, mis papás acostumbraban, aquí está mi papá y mi mamá, acostumbraban regalarnos un juguetito en diciembre, para que no nos sintiéramos mal, ¿no? Con todos los niños ahí jugando. Entonces yo me acuerdo que íbamos caminando ahí en el súper y yo vi un carrito, un camioncito amarillo. ¡Ay! No, hombre, quedé enamorado ahí. Dije, no, ese carrito va a ser mío. Ya me vi. Y ya pasaron los meses y todo, y llegó el día tan esperado, ¿no? Llegó diciembre. No, pues que busquen su regalo, ¿no? Yo estaba súper emocionado. Bajamos las escaleras, todo ya. No, pues no hay nada. Abrí la puerta del baño de abajo, ¿y qué creen que había? Una bicicleta, hermanos, híjole. No, hombre, me fui para atrás y dije, ¿cómo? Una bicicleta. Y me puse a llorar porque no tenía lo que quería, ¿sí? Tenía una bicicleta en vez del camioncito amarillo. Y bueno, mis papás después me compraron el camioncito, ¿no? Como buenos padres. Y ya tenía las dos cosas. Bueno, ¿a qué va esta pequeña anécdota? Se está poniendo en práctica la gratitud de un inconverso, si se dan cuenta, ¿ok? ¿Cómo es la gratitud de un inconverso? Ahí les van, son unos puntos que anoté aquí. El inconverso es agradecido cuando obtiene lo que quiere, cuando obtiene lo que tiene en mente, cuando obtiene un beneficio, cuando todo va bien, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud. Esa es otra cosa también importante que me gustaría platicarles, del trabajo. ¿Qué llamamos hoy en día trabajo? Cuando menos trabajos cuando menos trabajo tienes, es el mejor trabajo, ¿no? ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? ¿Qué quieren ser? ¿Quieren ser gamers? ¿Quieren ser influencers? Ya no quieren hacer nada, ya no quieren trabajar, pero eso sí, quieren ganar mucho dinero por no hacer nada. Ese es el trabajo ideal, ¿no? Oye, yo gano un dineral, ¿y qué haces? No, pues nada más voy, ese es un trabajazo, qué bárbaro. ¿Y tú qué haces? No, pues yo me levanto a las 4 y me duermo a las 9. No, qué mal trabajo, hermano, no, búscate otro. Entonces, fíjense cómo estamos completamente chuecos, ¿no? Aquí está mi hermano Juan Manuel, no me va a dejar mentir. El soldado lo que quiere es estar relax, así se le dice en el trabajo, ¿no? Entre más relax estés, es mejor, ¿no? Pero entre más trabajo, es peor. Entonces, estamos al revés. Otra cosa también, en mi trabajo, siempre nos ministran uniformes, botas, todo. En otros trabajos me imagino que también, ¿no? Pero aquí otra forma en que la gratitud, o sea, el soldado cuando recibe su bota, ¿qué creen que es lo primero que hace? ¡Ay! ¡Qué botas tan feas! Mira nada más. No, hombre. Empieza a refunfuñar de todo. Sí, les aseguro que si nos dieran unas botas Nike, unas Caterpillar, ¿qué creen que dirían? Las más baratas, nos hubieran dado de las más caras. Para todo hay una queja, ¿sí? No somos agradecidos, hermanos, con nada. Ahora, eso es en lo material, ¿sí? ¿Cómo es el agradecimiento de un inconverso en lo espiritual? No existe, no hay. No hay una convicción de pecado, no existe. ¿Sí? A un inconverso si le preguntas, oye, ¿tú pides perdón? ¿Tú oras? A lo mejor sí, pero porque está obligado, ¿no? No hay de otra más que humillarse y perdón. Sí, perdón. Y sigue enojado, ¿no? O sea, no existe un arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Ahora, vamos al punto 3. ¿Cómo es la gratitud de un creyente? Acompáñenme a leer, por favor, 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. 5, 16 al 18. Es un pasaje muy, muy famoso. Ahí Pablo nos está diciendo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. El 18 dice, dad gracias en todo.
¿Qué es en todo? ¿Cómo es la gratitud de un creyente? En todo, ¿sí? Y esa gratitud empieza cuando entendemos la obra de Cristo, cuando entendemos nuestra posición de criaturas, ¿verdad? Cuando entendemos que nosotros no merecemos nada más que la condenación eterna, más que la muerte, ¿sí? Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces en el mundo hemos escuchado decir a gente necia, no, yo me quiero ir al infierno, no, ahí va a estar la fiesta, ahí va a estar, piensan que ahí va a estar John Lennon, ¿no? Tocando, Celia Cruz ahí bailando, toda la gente ahí gozando, pasando a los diablillos ahí bailando. No, hermanos, eso no es el infierno. Imagínense, me imagino que todos han tenido una situación en la que antes de hacer algo piensan, híjole, por ahí no. Y se van por ahí y ¡tras! Chocan. ¿Qué sienten? ¿Qué están pensando? Híjole, ¿cómo? Qué menso, qué bruto, ¿cómo no me fui por acá? Lo tenía en la frente y decidirme por qué bruto, qué menso. Dependiendo del accidente, la conciencia trabaja. Si atropellaste a una persona y la mataste, creo que va a ser mucho más fuerte la conciencia que si nada más le diste un rasponcito a tu carro. ¿Ok? Pero ese sentimiento, imagínense ese sentimiento por la eternidad. Y no solamente es eso, es una condenación eterna donde no hay esperanza. Aquí por lo menos, si lo chocaste tu carro, bueno, pues lo puedes arreglar. Si atropellaste a alguien, bueno, pues le pagas el seguro, lo que sea. Pero allá no hay esperanza, hermanos, no hay una forma de salvarse de esa situación. Va a estar dice ahí el gusano carcomiendo por la eternidad, toda la vida. O sea, no vas a estar ahí quemándote, no. Va a ser una situación de muerte eterna sin esperanza, ¿sí? Eso es el infierno, hermanos. Es la perdición total, no hay vida, no hay esperanza. Entonces, para que lo mediten un poquito, seguimos entonces. Entendemos que la gratitud de un creyente, quedamos que es cuando entendemos la obra de Cristo en nosotros. Entonces, en contraparte con los puntos que les nombré sobre la gratitud de un inconverso, ¿cómo es la gratitud de un creyente? Bueno, agradece las pruebas, agradece la abundancia, la pobreza, la enfermedad, la salud. Cuando las cosas no salen como queríamos, cuando salen como queríamos, claro que sí. Cuando hay muerte, cuando hay enfermedad. Eso, el punto de la muerte es algo muy, muy, muy especial, que un creyente, cuando muere un familiar, evidentemente está triste, ¿no? Pero dentro de su ser está contento, porque sabe que, para empezar, la vida de esa persona fue una bendición por el tiempo que estuvo y no la merecía, ¿no? Entonces, gracias, Señor, por la vida de esta persona. No estoy, te la llevaste, no, ¿por qué? No, estoy agradecido con la vida de esa persona, ¿sí? Por el tiempo que Dios me prestó a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi amigo, a mi hermano, ¿sí? Esa es la gratitud de un creyente. Ahora, el punto 4, ¿qué debemos de hacer como creyentes? Nuestro deber es como creyentes. Como padres, es indispensable que enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos, ¿sí? No debemos permitir jamás que un hijo se pare de la mesa sin agradecer. Que solo pare la manita así y se dé la vuelta y vámonos. Debemos de enseñarles todo el tiempo a agradecer. Es sumamente importante que enseñemos el agradecimiento a nuestros hijos. Porque después vamos a tener niños como el de la bicicleta, que le regalan una bicicleta y se ponen a llorar y no agradecen nada, ¿sí? Eso es en un juguete, ahora imagínense en un trabajo, o sea, no agradecen absolutamente nada, están acostumbrados a tener todo y no agradecer nada. Entonces es sumamente importante que como padres enseñemos a nuestros hijos a agradecer. Como hijos, niños, jóvenes que están aquí, agradezcan todo lo que tienen. Nadie aquí, yo los veo, nadie viene en descalzo, nadie viene desnudo. Por más que seas pobre, si tú vienes con un zapato de cartón amarrado con un lazo, ni siquiera eso merecías, ¿sí? Vienes con algo en los pies, no vienes descalzo. Hay que ser agradecidos, hijos. Esposos, esposas, hay que ser agradecidos. Oye, mi amor, qué guapa te ves. Gracias por peinarte. Tardate 3 horas peinándote, pero te ves muy guapa.
Oye, esposo, gracias por ir a trabajar, mi amor, te levantas súper temprano. A veces llega el esposo y la esposa, ¡ay, órale! Ponte a recoger. Y ya parece que ya te tienen así tu rol de actividades, ¿no? No, hermano, gracias, mi amor, por levantarte temprano, por esforzarte. Entonces, quiero concluir, hermanos, preguntándoles nuevamente, ¿eres como aquel niño, aquel adulto que se pone a llorar porque recibió una bicicleta en vez de un camioncito amarillo? ¿O eres aquel, como nos dijo Pablo, que da gracias en todo, que refleja la obra de Cristo en su vida, agradeciendo en todo, ¿sí? Bueno, hermanos, es todo lo que les quería compartir y Dios siga bendiciendo esta congregación de Querétaro con nuevos hermanos, nueva gente que se ha bautizado, nos da mucha alegría. Y bueno, ahí está su casa en Irapuato. Gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Por favor, vamos abriendo nuestras Biblias en Lucas 19, por favor, hermanos. Bienvenidos a todos, también a las personas que nos visitan por primera vez. Les damos una calurosa bienvenida. Lucas 19, vamos a leer el versículo 1 al versículo 10. La palabra del Señor dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vemos aquí en la palabra del Señor algunos puntos muy importantes, algo maravilloso esta porción de la Escritura, hermanos, hermanas, visitantes, niños, jóvenes también. Si trasladamos en el tiempo, vamos a ver que Jericó en ese momento era una ciudad donde había mucho comercio, era una ciudad próspera, y lógico que por ese motivo pues había mucha gente ahí, había mucho bullicio. De hecho estaba a 24 kilómetros de donde había nuestro Señor Jesucristo resucitado a Lázaro. Entonces era muy conocido nuestro Señor, como dice la Escritura. Pero vamos a ver quién era este hombre. Zaqueo era jefe de los publicanos. Y al ser jefe, pues tenía otros a su mando. Era una persona conocida, pero también al mismo tiempo era una persona que era despreciada por el pueblo. No era considerado, no era bien visto. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacían los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. O sea, le quitaban el impuesto al pueblo para pagar el impuesto al gobierno romano. Pero lógico, pues ellos al ser los intermediarios, pues había una buena ganancia para ellos. Entonces, por eso es que este hombre era rico. Y eso nos hace conocer un poquito más a este hombre, quién era, y en verdad cómo es que él vivía en opulencia.
Pero vemos cómo él deseaba con todo su corazón ver a nuestro Señor Jesucristo. Su estatura se lo impedía y también tanta gente que había ahí. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Se sube a un árbol, pero antes corre para adelantarse y subirse al árbol. Y eso es algo que decimos, ¿qué es lo que sucedió ahí? Este árbol era más o menos de entre 9 a 12 metros, con ramas bajas, de baja altura, pero con ramas grandes. O sea que él se trepó en realidad y estaba casi literalmente colgando de ahí para poder ver a nuestro Señor Jesucristo cuando él iba a pasar por ahí. Pero ¿qué fue lo que le impulsó a hacer esto, hermanos? Hermanas. ¿Qué le impulsó a Zaqueo a correr, a subirse de una manera indigna? Pues imagínense una persona mayor, adulta, subirse a un árbol de esa manera, ¿cómo iba a ser señalado? En ese tiempo el pueblo judío era muy recatado, era muy propio, se conducían ellos. Ya hace rato se leyó este texto también y dice en Juan 6:44, vamos a ver qué es lo que le impulsó a Zaqueo a hacer esto. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso fue lo que a él le motivó. ¿Qué fue lo que le motivó? El llamado de Dios. Eso fue lo que a él le impulsó. Es algo que nosotros no vemos y que no escuchamos, pero que en su momento sentimos y se desborda en una pasión por conocer a nuestro Señor, por conocer al Salvador, al Hijo de Dios que estaba en la tierra en ese momento. Eso es algo impresionante, hermanos, algo maravilloso. Y ahí cuando Zaqueo estaba en el árbol arriba, hay unos puntos que son para llamar la atención. Esa pequeña porción de la Escritura nos puede llevar a mucho tiempo, pero lo vamos a resumir, a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda. Cuando Zaqueo estaba arriba en el árbol, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo pasó y lo vio a los ojos y le llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, baja. Tal vez Zaqueo previamente a este momento no había visto a nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús, nuestro Señor, nuestro amantísimo Señor Jesucristo, sí le conocieron. Sabía quién era Él, perfectamente sabía quién era, sabía lo que había hecho antes, sabía que se dedicaba, sabía lo que había en su corazón, que era ¿qué? Amor al dinero. Por eso es que él se conducía de esa manera para hacer de manera ilícita o con sobornos, ganar la licitación para que él pudiera ser el recaudador de impuestos. El gozo de Zaqueo fue manifiesto en la manera rápida en que él bajó y recibió a nuestro Señor. Él experimentó el llamado de Dios y obedeció a ese llamado. No pudo resistirse. Tenía enfrente a Dios en persona. Cuatro puntos, hermanos, que nos lleva a esta historia de Zaqueo. Primero, ¿estás dispuesto o estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo a un lado y seguir a nuestro Señor Jesucristo? Buscarle de una manera incondicional. ¿Estás en verdad dispuesto? Punto 2. ¿Has sentido este verdadero impulso para seguir a Cristo con todo tu corazón? Y tu corazón se desborda por buscarle. No importa lo que digan tus familiares, no importa lo que digan tus vecinos, tus amigos. Vas a dejar todo lo que tenías antes atrás. Así como Zaqueo dijo,
que iba a cambiar. ¿En qué momento? Ahorita vamos a ver. En el momento cuando él dijo, que si en algún momento había ofendido a alguno, le iba a pagar por 4 veces lo que le había quitado, ¿no? Punto número 3. El Señor Jesucristo te ha visto a los ojos directamente. Te conoce, en verdad. Sabemos que todos nos conoce, sabe cómo nos llamamos, sabe el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. Pero espiritualmente estás aprobado. En verdad te conoce. En verdad Él pasaría por aquí, te podría llamar por su nombre. ¿O estamos desaprobados? Dice en el último versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Pero qué se había perdido? ¿Qué fue lo que se había perdido? Voy a leer en el capítulo 25, el versículo 33 y 34, ya lo leyó Juan hace rato. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿En verdad somos de sus ovejas perdidas? Eso fue lo que Él vino a rescatar. Eso era lo que se había perdido, sus ovejas. Esto es lo que se había perdido, hermanos, sus ovejas. Esto que has oído hoy es la voz de Dios. No es mi voz, es Dios hablando. ¿Vas a seguirle? ¿Anhelas la salvación eterna? ¿O no sabes qué significa esto? ¿No sabes si después de la muerte hay algo? ¿Lo desconoces? Es tiempo para reflexionar, para ponerte a cuentas, para ponernos a cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos la historia, qué fue lo que Él padeció. Una muerte horrible en una cruz. Esa majestuosa obra de la cruz en un madero es tu salvación, es nuestra salvación. Voltear a ver a Cristo como el Redentor. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento se vino a revelar en el Nuevo Testamento. Pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas delante de Dios. Dios no gana nada por alguien que se salva. Pero el que no se salva pierde todo, hermanos. Gracias, que tengan buen día.
que desciende por proceder de tu casa. Nosotros, los que nos acabamos de bautizar, tuvimos un llamamiento eficaz porque hubo fruto y es visible a nuestra vista. Fue la palabra el que nos convenció, el que nos traspasó, el que tumbó todo orgullo, pues toda concepción que teníamos de nosotros, de lo bueno que éramos, o lo que nosotros teníamos por bueno en nosotros, que no sirve ante los ojos de Dios, solamente el sacrificio de su Hijo. Y ya sabemos que nosotros no somos nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el que mora en nosotros. Y todo lo que hacemos, y todo lo que vemos, y todo lo que experimentamos, día con día, sabemos que viene de Dios. En el momento que Dios llama, no hay nada que lo pueda impedir. Es un llamamiento eficaz. Es un llamamiento que no puede ser resistido por nadie. Y yo siento, y lo pasé en mi vida propia, varias ocasiones, varias veces, es como una ilustración que les puedo dar, si me permiten, por ejemplo, cuando juegas o haces vecinas con alguien, haces pues un ejemplo, yo con alguien más chico, con mis sobrinos, cuando yo jugaba con ellos, hacíamos las vecinas y pensaba yo que, o más bien hacía pensar que iba ganando, ¿no? Que ponía fuerza y él se esforzaba por ganarme y yo pues hacía que también esfuerzo, pero realmente no estaba dejando ganar. Y a veces así pensamos que nosotros estamos luchando con Dios, que no permitimos que entre, que pensamos que no resistimos, pero Dios cuando actúa en nosotros, no hay nada que lo detenga. Así también cuando nosotros hacemos el gesto con alguien menor, por ejemplo, pues simplemente le damos la mano, se acabó, ¿no? Somos criaturas y no somos nada menos. Y pues en este texto que voy a dar el 5, pues hay varios puntos donde vemos, los voy a enumerar. Son 8 puntos. En primer lugar, el llamamiento eficaz es una verdad plena de gracia. Ya lo decía el hermano Iván que dio la definición de dónde venía Saqueo, que predicó. De hecho, había una maldición en la ciudad. Eran los lugares más viles. Y les puedo decir, hermanos, que no importa de dónde hayamos salido, como ustedes, pero la gracia eficaz los llama, es un llamamiento eficaz que además es una distinción. Saqueo era hermano, pero la gracia de Dios no se distingue alguna. Dios llama a quien quiere. Y en el segundo punto es un llamamiento personal, porque lo veíamos, le hablaba por su nombre, le habló por su nombre, lo conocía. Y fue directamente a Saqueo. También vemos que en ese mismo texto, en el 5, que le dice Saqueo, date prisa. Es un llamamiento a aprender. Muchas veces pensamos o escuchamos sermones y parece ser que nos llega la iluminación, pero no pasa de él. Decimos mañana, decimos después, así lo decimos. Bueno, los que
Ya lo vimos también con la participación de José, que decía que, perdón, no recuerdo siempre, pero si me equivoqué, pues, pero decía que el infierno es así, tormento. Decía, exploración. Y al final de cuentas, solo hay dos lugares. Dios es el que va a vencer, y nuestra conciencia nos lo demanda. Sabemos que cuando no estamos siendo agradecidos, no estamos ocupando nuestro lugar como criaturas, sabemos que estamos haciendo mal. Sabemos que no vamos a un lugar bueno, que el destino va a ser feo. En el punto 4 se trata de un llamamiento a tu vida. En el texto dice: Saqueo, date prisa, desciende. Les puedo dar un testimonio que Dios humilla y me humilla de tal manera que todo es derrumbado ante tus ojos y no te quedas sin nada. Sabes que ya nada es coincidencia, nada es aleatorio, por ejemplo. Dios todo lo controla. En los pequeños detalles donde no nos damos cuenta todos los días. Y es así. En el punto 5 tenemos un llamamiento afectuoso, porque es necesario, porque vemos que en el texto hay palabras en rojo que pues es el Señor que se está hablando. Porque Él dice: porque es necesario que pose yo en tu casa. Hay otro texto donde dice: en mi casa serviremos a Jehová. Dios llega a querernos tanto que pues se va a quedar en nuestra casa, en nuestro corazón, para siempre. Ese es el punto que sigue también a mí, que es un llamamiento permanente, va a ser para siempre. En el punto 7 tenemos un llamamiento necesario. Y todo esto llega a ser un llamamiento eficaz que va a ser en el tiempo que nosotros estemos aquí, sigamos escuchando, sigamos atentos. Y pues, como les digo a repetir, de tanto texto que hay, de tanto predicación que puede haber, de tanto que podamos compartir, es esperando que el corazón y el corazón de nuestra hermana haya conseguido, porque cuando dio el texto sí me sorprendí, porque pues, sí es el padre del texto y hasta me ayudó para que fuera explicado, o lo explicó en otro enfoque, pero eso es lo que puso en mi corazón Dios para compartir desde el día de hoy, porque fue un año que creció la iglesia, un año donde teníamos más constantes, escuchábamos la palabra, fue la palabra que nos comió, no otra cosa, fue la palabra que traspasó hasta lo más profundo y destrozó todo lo que teníamos. Gracias a Dios.
hermanos, ya tal vez estaba esperando que pasara un poquito más de tiempo para ver si el nervios quedaba ahí en el lugar, pero creo que no fue así. Entonces, quiero compartirles un pasaje y me gustaría que me acompañaran allí en Proverbios 3, 5 y 6, por favor. La palabra de Dios dice: fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios conoce nuestros corazones, hermanos, y es por eso que nos da esa exhortación. Cada que nosotros confiamos en nuestros propios medios, en nuestra propia sabiduría, o cada que nosotros elegimos tomar nuestro camino, no el de Dios, pues sabemos de antemano que nos va a llevar a descubrir, va a haber ahí una catástrofe. Por eso Dios en Proverbios nos da esta exhortación. Entonces, uno de nuestros deberes como cristianos pues es la obediencia a Dios, la cual implica que nuestra confianza siempre debe estar puesta en Él. Leo nuevamente el versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. La consecuencia natural de hacer esto la vemos allí en Romanos 1, 21 y 22. La palabra de Dios nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, la exhortación de Dios en este día para nosotros y en este año que comienza: no nos fiemos en nuestros propios medios, no nos fiemos en nuestras capacidades, que sabemos que son muy graciosas. Fiémonos en Jehová, de Él y por Él y para Él, de Él descienden todas las cosas. Ahora, queridos hermanos, pues a través de su Hijo amado Jesús es que podemos poner toda nuestra vista, toda nuestra atención, toda nuestra voluntad. Confiamos en la obra que Jesús ha hecho en la cruz para la salvación de nuestras almas. Nuestra voluntad debe estar en Él y no confiar en nuestros propios medios, como ya lo he dicho, ni en nuestra propia sabiduría. Tanto nuestra confianza como nuestra voluntad, entonces, deben estar sujetas a Dios. El versículo 6 de Proverbios nos dice que hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él nos enderezará. Mateo 16, 24 y 25 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Hermanos, debemos de descansar en las promesas de Dios. Debemos descansar en la obra que Jesús hizo por nosotros. Debemos de poner toda nuestra voluntad, toda nuestra confianza en nuestra obra. Aquí Cristo nos deja ver, ya como mencionaba algunos hermanos, la incapacidad del hombre para salvarse. Por nuestras propias obras, por nuestros propios medios, jamás vamos a alcanzar la salvación. Es por eso que Dios entrega a su Hijo, y en Él es que podemos reconciliarnos con nuestro Creador. Hermanos, quiero concluir con dos pasajes y exhortando a que seamos hacedores de la palabra, como Dios nos dice en Santiago 1, 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora bien, en mi caso personal,
día, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Amados hermanos, que Dios nos ayude este año, pongamos todas nuestras fe, nuestra confianza en nuestro Salvador. Que los bendiga. Nos dijeron que, de hecho lo comentó el hermano, que es una acción de gracias. Pero yo les pregunto individualmente, gracias a qué dan gracias. El mundo afuera, como escuchamos ahorita, la música está endurecido, en diversiones, olvidando, mejor dicho, no sabe porque está en oscuridad igual que nosotros estábamos, según Efesios 2, estábamos fuera de la ciudadanía de Israel y enemigos de Dios y siendo esclavos de Satanás. La pregunta sigue, ¿de qué da gracias usted? ¿En qué se basa esa acción de gracias el día de hoy? Tenemos año a año, el mundo festeja aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Amor y todas esas situaciones. Ya vivimos un año, hermanos. Pero ¿qué hizo ese año? Ya se fue, ya no va a ser más. ¿Gracias de qué? Crecemos físicamente, hemos crecido espiritualmente. De eso se trata, hermanos. Ese saqueo, ese llamamiento eficaz, nadie puede venir a mí si no me es dado por el Padre. El mensaje de ese agradecimiento y esa gratitud solamente puede hacerlo, como ya lo comentamos los hermanos, de un Hijo de Dios. Son 10 minutos, vamos a pasar. Gracias de qué, hermanos. ¿Está usted consciente del momento que está aquí en una acción de gracias? Hechos 17 nos dice en el aerópago, pasando Pablo por el aerópago, dice que vio muchos dioses ahí y un dios, por si me faltaba algo, no, dice aquí tenemos para el Dios conocido. Pero ahora ese Dios desconocido que era para nosotros, que ahora es conocido gracias a esa vida, a ese amor que muere. Estamos aquí dando gracias en esa gratitud. Bendice, oh alma mía, a Jehová, Salmo 103. Bendiga todo mi ser, es decir, ese hombre interior. Nada, no se está refiriendo en nada a lo que es material, se está dirigiendo a su alma. Está teniendo una conversación íntima con su mente, con sus emociones y con su voluntad. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. El nombre, la persona, con todos sus atributos, es lo que se está refiriendo ahí. Y dice, y no te olvides, porque eres bien olvidadizo, porque somos bien olvidadizos. ¿Usted ha olvidado lo que hizo Jehová en su vida? ¿No ha olvidado de dónde estaba usted, enemigo de Dios? ¿Ha olvidado que si usted moría sin Cristo iba a ir a la condenación eterna? ¿Ha olvidado usted todas las bendiciones que ha derramado, que la principal es la salvación de su alma, no de su persona? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? ¿De qué le vale ser dueño de todo? Adán era dueño de todo. ¿Ha pensado en eso? ¿Tiene eso en su memoria? No te
te olvides, no seas olvidadizo. Recuerda de dónde te sacó Jehová. Recuerda de todos los medios de gracia que ha puesto en tus manos. Recuérdalos. Lo primero es la palabra de Dios, su palabra escrita. Eche su voluntad traída y irrumpe en el tiempo y dada a nosotros para que sea esta nuestra instrucción de vida. Es una vida práctica, hermanos. Dios no nos salvó nada más por salvarnos. Dios nos salvó para que creciéramos en santidad, para que creciéramos en esa voluntad de nuestro Señor. ¿Y esta duda tiene usted? Tenemos años cumplidos. Pero ¿qué estatura espiritual tiene usted? Si se pudiera pedir, hablo en ese sentido. Obediencia. ¿Tiene usted esa hambre, esa sed como en el Salmo 42? Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así está su alma con esa sed. Para ir a la Escritura como Zaqueo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Ya vino la salvación a ustedes, los que hemos sido alcanzados por nuestro Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Seguimos las tradiciones del mundo? Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la enemistad, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, la verdad divide. Divide de la oscuridad a la luz. Si nosotros somos hijos de luz, necesariamente tenemos que hablar como hijos de luz. Salmo 103, vayamos rápidamente, son 10 minutos. ¿Cuáles son todas esas bendiciones que Dios nos ha dado y que le ha dado a usted? Él dice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno, ni uno solo de qué de sus beneficios. En el 2020 hubo una situación a nivel mundial. Muchos hermanos murieron y ahora son más felices. Ese año más ya pasó. Yo les tengo que hacer para mi vida espiritual, para el alimento de mi alma, para fortalecerme espiritualmente, aunque mi cuerpo se va acabando, y no nosotros que ya tenemos ciertos añitos. Pero el alma se va fortaleciendo. ¿Sí? Pablo se desgastaba. ¿En qué? Por el amor que puso Dios en él y por amor de esas almas. A él no le importó todo lo que pasó: azotes, naufragios, latigazos, traiciones, todo. A él no le importaba eso. ¿A usted qué le importa? ¿Su comodidad? ¿O a mí qué me importa? En Mateo nos dice, cuando estaban estos hombres diciendo que mandan a su mamá por delante para que abogara por ellos, porque querían presentar a uno a la derecha y otro a la izquierda, y qué es lo que querían estos hermanos. Pero sabían que había un reino y ellos querían que se pusiera allá. Le hago a usted gracias por las enfermedades que ha tenido, que son oportunidades de, oh alma, bendice a mi Señor, que era el que me dio esa oportunidad de caer en esa enfermedad tan terrible que fuera, pero esa enfermedad me sirvió para fortalecerme, para que mi fe se acrecentara, para que mi vista siempre fuera dirigida a nuestro Señor Jesús, no al médico en un orden. Esas son las oportunidades para la carne tal vez terribles, pero para
el alma maravillosa, oro molido, pero si no tenemos esa confianza en Dios o esa visión en Cristo, las enfermedades nos van a parecer como algo, claro, el dolor no es débil, sí, pero siempre recuerden, dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos van a ayudar a bien, todas, y más las que no nos agradan de la carne, porque eso nos va a cimentar y caminar en esa puerta estrecha, en ese camino estrecho. Y día a día, cuando vengan esas cargas que no van a ser mayores a las que usted y yo podamos soportar, porque Cristo es una promesa de Él, nos van a ayudar, hermanos, para prepararnos. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Ha dado gracias por las enfermedades? ¿Ha dado gracias a usted por las situaciones terribles que ha pasado? Es ahí donde viene esa gratitud. No solamente lo bueno. Lo bueno, lo principal es el alma, hermanos. El alma. Mientras más fortalezcamos el alma con los medios de gracia que Dios nos da, vamos a poder enfrentar lo más terrible externo. Es una promesa de Dios. Porque dice que no te olvides. Porque Él perdonó todas tus iniquidades. Ese es uno de los favores. Esa es una de las bendiciones. El perdonar todas tus iniquidades, tu rebelión a su ley, a su persona. El que se perdonó todas tus dolencias, pero no se está refiriendo a las dolencias físicas, se está refiriendo a su alma, a las dolencias de tu alma. El que te ha coronado de favores te coronará, y al final del día ese favor tan grande es en esa resurrección en Cristo Jesús, y va para siempre estar a su lado. Eso es, hermanos, siempre en nuestra mente, en nuestra alma, fortalecerla para ser como ese siervo que tiene esa gran deseo de ir siempre a esa fuente que es nuestro Señor Jesús. Y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice Cristo que de la abundancia de lo que hay en el alma, en tu hombre interior, y eso va a hablar tu boca. De eso va a hablar mi boca. ¿Qué habla su boca? Lo que es usted y lo que soy yo. Y para concluir esto, en una forma práctica, hermanos, la forma en que usted y yo vivimos es la evidencia del estado de nuestra alma. Como usted y yo enfrentamos las pruebas, es una evidencia del estado de su alma. Pero va a haber ese crecimiento necesariamente. Necesariamente el Hijo de Dios crece. Y en las pruebas es el medio mucho mejor para que su alma así sea.
vida del cristiano, del creyente, y aún del inconverso siempre está el hecho de que estamos autoexaminando a nosotros mismos, el hecho de siempre estar viendo en qué fallamos, qué hacemos bien. Y no por nada, hermanos, es que en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Cuando nosotros culminamos un año, vemos en qué hemos fallado en todo el año, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. Y si nos ponemos a pensar en esta pregunta que hace David, ¿qué he hecho yo ahora? Esa pregunta aplica a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho este año? Hemos sido siervos fieles, hemos hecho cosas para agradar a Dios, para santificarnos, para crecer y aún más para llevar el Evangelio. Son preguntas que yo creo que todos los días deben de estar en nuestras mentes. Tenemos el error de considerar un año nuevo como algo que termina y algo que inicia, pero la vida no es así, hermano. La vida es lineal, no es cíclica. Vivimos, nacemos, crecemos, y en ningún momento de estas etapas vuelven a decir que nacemos nuevamente. La vida se nos va. Al igual que Horacio, tengo tiempo en esta iglesia, he conocido iglesias en Morelia, Aguascalientes, y cada una de esas iglesias vemos generaciones nuevas, y es de mucha tristeza, hermanos, que las generaciones nuevas casi siempre se apartan. De los que puedo contar son pocos los que hemos ingresado a la iglesia siendo jóvenes, son mucho más pocos los que aún perseveran, y hermanos, el tiempo es algo que no se recupera. Y la pregunta aquí es hermanos, ¿qué hemos estado haciendo todo este año? Un año nuevo, ¿qué vamos a hacer para agradar a Dios? ¿Realmente tenemos un compromiso? ¿Realmente anhelamos el presentarnos delante de su presencia a través de su palabra, el estar en oración, en buscarle, en estarnos santificando para ser instrumentos útiles? ¿O simplemente la pregunta pudiera aplicarse al contrario? ¿Qué hemos hecho para ser instrumentos del diablo? ¿Hemos sido piedra de tropiezo para uno? ¿Hemos quebrantado su ley? ¿O simplemente hemos vivido nuestras vidas en la feria de las vanidades? Es complicado, hermanos, y estas preguntas simplemente las resumimos dos cosas. ¿Hemos sido siervos fieles o hemos sido unos mayordomos inútiles? ¿Qué hemos buscado para agradar a Dios? Hermanos, no somos, algunos de los que nos hemos presentado aquí, no somos muy diestros para la palabra, no somos muy capaces para llevar el Evangelio, y aún así buscamos esforzarnos, buscamos el agradar a nuestro Dios, y exhortándonos, hermanos, a nosotros mismos, primeramente, hemos preparado esto un día antes, como toda la semana hemos visto cómo hemos hablado a través de la lectura. Nos presentamos domingo tras domingo nada más para calentar una banda, para hacer acto de presencia cuando lo hacemos muchas veces en las escuelas, o realmente venimos dispuestos a escuchar la palabra, a alabar, como decía nuestro hermano Luis, una alabanza correcta, una alabanza que sea grata para nuestro Dios, porque hermanos, no nos presentamos ante cualquier persona, nos hemos presentado hasta a maestros cuando exponemos, los que tienen trabajo cuando buscan licitaciones. ¿Y cómo vamos? Vamos preparados, vamos mentalizados, si somos realmente presentándonos a una persona de poder, y nada más porque no podemos ver a nuestro Dios, lo debemos de hacer menos. Es un Dios creador.
Creador, el Dios que nos ha dado capacidades, cualidades, nos ha hecho muy capaces de hacer diversas tareas. No debería de ser un mayor agrado, no debería de ser mayor la concentración, mayor el amor, mayor la dedicación y el esfuerzo de presentarnos ante ese Dios. Son palabras difíciles, hermano, para nosotros. Todos hemos de morir y presentarnos delante de la presencia de ese Dios santo y justo. Todos hemos de estar delante de Él. Y hermanos, que esta frase que he hecho yo no sea ahora una frase de arrepentimiento, donde nos arrepentamos por todo lo que hemos hecho correctamente, donde sea una frase para que nosotros mismos estemos toda la eternidad lamentándonos de no haber hecho las cosas correctamente. Hermanos, por favor, vivamos vidas justas, vidas santas, vidas comprometidas realmente para nuestro Dios, y dejemos de ser instrumentos del enemigo. Vivimos tiempos difíciles donde podemos ver que el fin está cerca. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Nos pondrá a la izquierda o nos pondrá a la derecha? Es la única pregunta que cabe en mi mente. Y contemplando todo lo que hemos vivido el año, todas las pérdidas, todas las gracias de nuestro Dios, sus misericordias, creo que no podemos decir que nuestro Dios no nos ha guardado y que ha faltado su fidelidad. Entonces, yo creo que si a los padres nos decimos el amor se les da amor, ¿por qué no podemos responder siendo obedientes a nuestro Dios? Es todo lo que yo creo preparado, ¿no? Vamos a colocarnos ahí en Jeremías. Vamos a leer Jeremías 30, de 18 y 19. Así dice Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré compasión, y la ciudad será edificada sobre su antigua colina, y el palacio será restablecido tal como era, y saldrá de ellos acción de gracias, voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y allá adelante, en el 33 del mismo libro, del 10, dice: así dice Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo, alegría, y voz de desposado, y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que tengan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Hermanos, Dios nos dice
perfectamente a quién debemos darle gracias. Primero, cuando lo rescató de Egipto, de la esclavitud, también hay una referencia donde nos dice que debemos darle gracias y nos dice todas las indicaciones que debe seguir el pueblo de Dios. Siempre ha existido, aunque sean unos cuantos siervos fieles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre ha habido siervos fieles. Y aquí nos dice específicamente a quién debemos dar gracias. Aquí en este texto se está refiriendo cuando los sacó de la tierra de Egipto, los sacó con su brazo alzado, con guerra. Pero cuando habla aquí está hablando del rescate que iba a llevarse a cabo en los tiempos de Esdras y de Nehemías, que fue sin el pueblo de Dios prácticamente no hizo nada. O sea, vemos la gracia de Dios sin levantar ninguna espada ni nada. Los rescató de pura gracia. Es el regreso del pueblo de Dios, de donde los había expandido por causa de sus muchos pecados. Pero él prometió que los volvería y les manda, les empieza a decir que edifiquen nuevamente la casa donde él se manifestaba, el templo, le da las instrucciones de todas y cada una de las cosas que deberían de hacer. Pero hermanos, esa es la gracia representativa de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Ellos a veces ponían nada más la vista en el rescate de sus enemigos que los tenían subyugados, tanto los egipcios como los asirios y los babilonios. Pero Dios va más allá de esto. Y eso es la acción de gracias que venimos dando del pueblo de Dios el día de hoy. ¿Quién merece la acción de gracias? No se refiere nunca a la iglesia, pero no soy yo. Sobre las pisadas de Cristo. Si nos desviamos y si van sobre las pisadas de Juan Manuel, les aseguro 100% que lo voy a hacer caer. 100%. Y en cualquier otra persona que no sea Cristo pone su mirada, caerán. Donde caiga Él, caerán ustedes. Si ven algún defecto, algún pecado en nosotros, porque es imposible. No hay un hombre que no peque. Oremos por Él los unos por los otros. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios, sea Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es dar gracias a Dios el Padre a través del Hijo. Y aunque no esté aquí, vemos en las oraciones, con la ayuda de su Espíritu Santo, con el poder de su Espíritu Santo, por la obra que Él hizo. Por la persona y obra de Cristo. Es la acción de gracias a Dios el Padre a través de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de su Espíritu Santo, es decir, conforme a su palabra. Hermanos, es bien fácil y a veces hasta nos olvidamos cuando todas las cosas van bien.
a nuestro punto de vista. Pero ¿qué pasa cuando se te muere tu papá, tu mamá? Decía una hermana, cuando estás enfermo, ¿has orado realmente de todo corazón porque estás enfermo? ¿Has orado verdaderamente cuando estás enfermo que Dios no quite tu enfermedad? Siempre escucho oraciones porque la enfermedad, porque se quite la enfermedad, pero a veces no escucho. ¿Saben qué? Que oren por mi familiar, porque Dios lo alcance, porque le quite la enfermedad de pecado. Siempre el cuerpo, pero escuchen, y nos olvidamos del alma. Además tiene más peso nuestra alma que el cuerpo. Debemos orar si Dios no haga. Mientras Dios no cumpla sus propósitos espirituales en nosotros, de hecho que no quite la enfermedad. Siempre la enfermedad te lleva a tener más comunión íntima, verdadera y espiritual con Dios. No sé si les haya pasado. Si no les ha pasado, retomemos. Porque de otra manera, quiere decir que no vamos por buen camino. No, las gracias es a Dios, lo leímos en Jeremías. Las gracias es a Dios. Y no seamos ingratos. Si un hermano te ayudó, porque también Dios nos usa al final. Si un hermano te ayudó, yo no se me olvida hasta la fecha. Estoy agradecido con Dios hasta la eternidad. Pero hermanos que ayudaron para mi conversión, que los usó, hasta la fecha sigo orando por ellos. Hermano Tomás, el hermano Moisés. Debemos orar por ellos, por los pastores. Pero primeramente debemos ser agradecidos con Dios. Si dan las acciones gracias más al ser humano, ya estamos mal. Yo no digo que no demos gracias a los seres humanos, porque de hecho hemos recibido, pero siempre es a través de Dios. Es Dios, hermano. Si a veces ven que compartimos, es Dios, no somos nosotros, no pongan la vista. Si sobra abundancia de pan, ahorita cuando vayamos a comer algo físico, es la gracia y misericordia de Dios. Ahorita debemos que Dios podamos paladear, o sea, que gustemos lo principal, el alimento espiritual de Dios. Y ya después cuando venga el primer sexo es secundario. Ya no quiero le digo, es bien fácil cuando dan todas las cosas, cuando dicen mentalmente, dar gracias, pero Dios te puede quitar un hijo. Como comentaba la hermana, a veces podemos decir a veces muchas cosas. A mí lo que me pasa cuando tú ya con más retos, pero a veces estamos todavía ahí, y por eso voy a terminar este ejemplo. No, a mí lo que me pasa, yo aguanto todo, pero a veces que no le gusta. A mí todo lo quiero, pero a mis hijos, ahí sí, hasta saco la pistola, ahí, a mis hijos sí no me toquen. Y con esto termino. Dios nuestro Padre Celestial dio a su Hijo, y su Hijo se dio a sí mismo por nosotros, que no valimos la pena. Con eso termino con este texto, para que vean, o sea, que en lo que Dios nos da la salvación debe llevarnos a la humillación para que esto resulte en humildad. Si tú te enojas porque a veces hicieron algo a tus hijos, entonces enójate contigo mismo por lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por ti, pero si eres hijo de Dios. Cuando vemos la perspectiva ya de esa manera, cambiamos nuestra función y es cuando verdaderamente podemos orar como dice Dios. No dice, todos aman a los que nos aman, pero Dios va más allá. Amad a nuestros enemigos, orad por los que os maldicen y os ultrajan.
puedes caer de rodillas y orar por aquellos que, entre comillas, piensas que te están atropellando entre comillas, tus derechos. Para los hermanos, vuelvo a repetir lo que dice la Escritura. Mirad, en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no soy muchos años en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió a Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se escape delante de su presencia. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, o sea, por obra de Dios, no es por obra de ningún hombre, para que nuestro agradecimiento sea hacia Dios. Nosotros somos unos simples y sencillos mensajeros. Nos es tratado, damos gracias a Dios por la obra y la persona de Cristo. Y que Dios nos enseñe, nada más en teoría, sino en práctica, caer de rodillas y realmente, por cualquier providencia oscura que tengamos, ser agradecidos delante de Dios. No es que nuestros hijos los bajen, o sea, no quieres que tus hijos sufran, de hecho, que mi hijo no sufra, pues a no quieres que sea hijo de Dios. Porque Dios eso los llamó. Los hermanos que acaban de ingresar, bienvenidos al Yunque y al Martín. Porque es hora, han iniciado la carrera de la presencia del Señor Jesucristo y van a padecer, hermanos. Y los que estamos, seguiremos padeciendo, hermanos. Seguiremos padeciendo. Se los aseguro. Y si no estamos preparados para dar acción de gracias en cualquier providencia que nos dé, hay que volver a retomar. Y enseñarnos que Dios nos enseñe a dar gracias por todo. Lo citó, es uno de los que citó Horacio, dar gracias a Dios por todo. Pero hay otro texto que tengo aquí con este terminal, en Jeremías, bueno, aquí lo anoté que Jeremías más bien, pero no está ahí. Dice, primera, si no, no mal. Pero debemos enseñarnos, hermanos, a que Dios nos dé dar gracias por todo y en todo. Se me perdió el texto, no. Sí, pero hoy día nos ha dado la parte de ese. Vamos a ver, segunda de las veces, primera de 5 y 18. Dice, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, es de todo y por todo, podemos decirlo. O sea, en cualquier circunstancia que Dios nos tenga, debemos saber dar gracias a Dios. En la prosperidad comúnmente no lo hacemos, hermano, a veces hasta los sentimos hijos consentidos, pero quería decir una cosa, Dios no tiene hijos consentidos. Si se creen consentidos, vuelven a leer la palabra de Dios. No creo que porque prosperan, a veces piensan que porque tienen económicamente, piensan que son consentidos, no. Y cuando ven que una persona está padeciendo y está en el camino, dice Dios su palabra, dice, a veces les acontece a los creyentes cosas como si fueran incrédulos, y hay cosas que les pasan a los incrédulos como si fueran creyentes. Cuidado, por ahí un hermano habló, examinados a nosotros mismos. Examinados a nosotros mismos. Hermano, pues eso es lo que queríamos compartir. Que Dios nos
nos ayude a dar gracias en todo y por todo. Hermanos, puede ser, a ver, yo me acuerdo de mi papá oraba que él quería morir sin ver a ninguno de los hijos muertos antes que él. Él no sé, pero él sabía, dice, en la guerra, pues los padres enterramos a los hijos, pero el tiempo de paz es más natural que los hijos nos entierren a nosotros, pero no sabemos si Dios puede poner una prueba de esa altura, sobre todo aquellos que tenemos hijos, en las filas de allá los hermanos de policías, los hermanos del ejército. No sabemos si nuestros hijos, si es al revés, o sea, y vamos a renegar, estemos preparados para ello, que no sabemos. Algunos de nuestros hijos y nietos de algunos hermanos están en las filas y estamos batiendo en los tráficos. Y hermano se siente ya en lo particular de un hijo. Y cuando me dice a veces 1, 2 de la mañana, papá, voy a un operativo, oren por mí. Siento que me dan, quisiera estar yo allí, pero ya se acabó. Ahora estoy aquí. Y oramos. Pero tengo contentamiento de Dios, hermano. Porque oramos, antes Él no sabe, oramos aquí en la iglesia, que no se quedara. Y se quedó en el ejército. Entonces digo, Señor, tú lo pusiste ahí. Entonces eso me da descanso. Y si se lo lleva, no quiere decir que no va a volver. Y me duele cuando va, papá, voy a un operativo. Ahí estamos en 1 o 2 de la mañana orando. De veras, que sea la voluntad de Dios. Pero primero oramos, nos falta seguir